piloto por un día aquí en Honduras. Aquí nos encontramos en el hangar de la Academia de Aviación Horizonte, en el aeropuerto de La Mesa, en La Lima, Honduras. Aquí estamos con la Cessna 172. Es una avioneta normal para 4 personas. Tenemos la avioneta más nueva aquí de la Academia, la Alfa Pipistrel. Solo cabe 2 personas, pero este avión, mi gente, es la más veloz de la Academia. Así que vamos a volar 2 veces y vamos a ver hasta dónde llegamos. La meta es llegar hasta Villa Soleada, Tela, Punta Chal y hasta Chamelecón para saludar a todos los niños de la colonia. Él nos va a enseñar cómo es el proceso del prechequeo. Hay que hacer una inspección al avión y ya con eso pues nos preparamos y nos vamos. Empecemos quitando el protector que tenemos aquí. El protector correcto del tubo pitot. Vamos a desconectarlo. Ahí estamos, listo. ¿Qué es lo que entra aquí? Aquí lo que entra es presión dinámica para que los indicadores de velocidad nos puedan marcar a qué velocidad aerodinámica va la aeronave. Vamos a liberar el avión, solo jalémosla. Jalar esto. Y vamos a hacer una inspección alrededor de todo el avión. Vamos a cerrar aquí el área de equipaje. Presionemos ahí, por favor. ¿Esto? Eso, correcto. ¿Qué se puede guardar ahí? Aquí podemos guardar las maletas, cualquier equipaje que llevemos. Si vamos para Roatán, aquí pues se guarda comidita, toda la baleadita. La baleadita. Bueno, vamos a guardar nuestras cámaras acá. Ahí. ¿Qué significa esto, capitán? HR. Esta es la marca de nacionalidad y la matrícula del avión. El HRABB es Hotel Romeo y esta ya es la matrícula personalizada de nuestro avión, que es Alfa Víctor Víctor. ¿Y este avión es hondureño, estadounidense, alemán? Es de construcción estadounidense, pero la matrícula ya es perteneciente al país de aquí de Honduras. Esas son las famosas alas. Tenemos el elevador en la parte trasera, levantémoslo. Para arriba. Correcto. Y revisemos de que no haya ningún golpe en la parte de abajo, que todo esté firme. ¿Esto cómo se llama aquí? Timón direccional. Timón direccional. Este tipo de avión que tiene 3 llantas, uno para enfrente, se llama... Triciclo. Es un tren de aterrizaje de tipo triciclo. Abrimos esta pequeña compuerta que está aquí. Abrámosla ahí. Ahí. Y revisemos que no haya fuga de líquido. Aquí de presión del aire. Correcto. Y que tenga la correcta presión. Levantamos acá el alerón. Para ver que no hay nada aquí. Que todos los tornillos estén en su lugar, que no haga falta ningún tornillo. Antes de cada vuelo tiene que hacer ese chequeo. Este chequeo es obligatorio, no podemos hacer ningún tipo de vuelo. Aquí vamos a hacer una revisión del aceite. Vamos a levantar aquí la tapaderita, por favor. Correcto, levantemos. Y es lo mismo que en un carro. Aquí está la varilla del aceite, acá. Esta cosa amarilla. Correctamente, ahí está. Cuidado que trae un poquito de aceite. Uy, qué larga, en serio. Póngalo aquí en la servilleta, ahí estamos. Vamos a revisar entonces la indicación. En este caso pues tiene que ser un mínimo de 6 cuartos lo que tenemos que tener y ahí estamos correctos. Súper bien. Entonces, una revisión más. Lo mismo, hasta más salió. Perfecto, entonces ahora sí, metámoslo y enroscámoslo ahí. Vamos a quitar los cobertores que tenemos enfrente. Se lo jala. Jálelo y tíralo ahí por abajo y sacamos también el del otro lado. ¿Eso para qué están allá? Para evitar que cualquier animal o cualquier objeto... Para que no tengan nidos de pájaros allá, por ejemplo. Cuando se guarde el avión mucho tiempo. Guardémoslos ahí adentro y también las cuñas, chin. Uy, pesa, pesa. Estoy nervioso. Aquí vienen los aviones de FedEx Delivery. Usamos la misma pista de aterrizaje que los aviones internacionales. Ahí tenemos un avión, por ejemplo, que va por Estados Unidos de FedEx. Estamos literalmente 200 metros del aeropuerto Ramón Vieda. ¿Cuál es la diferencia entre La Mesa y Ramón Vieda? Es lo mismo. Más que todo es la diferencia coloquial de llamarle La Mesa. Legalmente es... Sí, es pegado. Guida Morales, correcto. Nos encontramos con Don Santos, uno de los asistentes aquí del hangar. Cuéntame, ahora estabas haciendo algo allá afuera. Nosotros tenemos nuestras señaleras. ¿Cuáles son las señales? Las señales es cuando el avión viene en camino, entonces uno lo está llamando y si el avión quiere parar ahí, se le hace la seña de la X, entonces el piloto ya entiende de que tiene que pararse donde yo esté diciendo. Yo veo que aquí en el hangar hay un montón de equipo. Por ejemplo, ¿esto para qué sirve? Estos son tanques de combustible para las aeronaves que en un futuro se van a instalar. ¿Cuántos galones entra en un avioneta de esto? Este avión agarra 53 galones. ¿Y si termina el combustible en el aire? Toca llamar a la torre y buscar una área donde aterrizar. Nos encontramos con el joven piloto José. Lo miro un poco nervioso. ¿Qué acaba de hacer, José? He realizado mi primer vuelo solo. Dan muchos nervios porque vas por primera vez en un avión completamente solo y no llevas tu instructor. Y a la misma vez da mucha alegría porque pues es un avance que uno hace en la carrera. Hoy en la mañana cuando dijiste a sus padres que ibas a volar solo, ¿cómo reaccionaron ellos? Ella dice, vas solo en el avión y entonces sí se siente un poco de nervio. ¿Es verdad que eres de Progreso?
Sí, correcto. Miramos un joven que está dentro del avión, que se ve con una cara nerviosa. Vamos a ver por qué y qué es lo que le espera hoy. Me dijeron de que hoy es un gran día. ¿Qué te tocó hoy? El día de hoy pues tengo mi chequeo final con la escuela y si me va bien ya tengo el chequeo con la autoridad para que me otorguen mi licencia de piloto privado. Hoy mismo es el sí o no para ti como piloto. Sí, algo así. ¿Cómo se siente su corazón ahorita? Siempre un poco nervioso, pero tranquilo. ¿Cuántas horas y meses has entrenado para el día de hoy? 64 horas de vuelo. Increíble. Capitán, ¿cuántos años tienes? Tengo 21 años. A los jóvenes que están viendo, que piensan que es imposible ser piloto porque son muy jóvenes o vienen de un lugar marginado, ¿qué dirías a ellos? No hay nada imposible en esta vida. Con ganas todo se puede. Está bien sudada la mano, está nervioso. Yo sé que lo va a hacer. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora el joven piloto Juan Carlos va a hacer su examen final. Vamos a desearle mucha suerte con Don Santos. Don Santos, un saludo a su familia. Un saludo a mis dos hijas, a Abigail, Esther, a mi esposa. Aquí estamos, no creían, pero acá estoy con este gran hombre. Saludos. Uno de los últimos chequeos que vamos a hacer antes de que nos vayamos, vamos a revisar el combustible, así que se lo encargo. Con ese aparatito vamos a introducirlo en cada uno de los agujeros que tenemos aquí en la sala. Aquí guardan el combustible. El combustible va en las alas, vamos a meterlo ahí y va a salir combustible, ¿ok? Uy, sí. Dale más. Eso es lo que está saliendo, no es agua, es combustible. Lo que estamos buscando ahí es que no vaya a salir sucio, algún tipo de impureza. Es decir, hay 5 agujeritos más donde tenemos que hacer lo mismo. En serio. Es correcto, y tenemos otros 5 del otro lado. Y no se van a desperdiciar eso, ¿verdad? Salió limpio, entonces lo vamos a volver a meter al tanque. Bien. ¿Y? Aquí lo mismo. Muy bien, vamos a revisar el combustible, ¿todo está bien? ¿Ok? Vamos a meter el combustible en el tanque. ¿Subo por arriba? Sí, correcto, vamos a ver. Acá. Está, ahora quitemos el tapón del combustible. Sí. Listo. Y por medio del filtro vamos a echar el combustible nuevamente al tanque. Echar combustible en el avión. Cheque. A cerrar. Vamos a hacer lo mismo con el otro ahora. ¿Cómo llevas aquí? Aquí, la manecilla, acá. Ahora viene mi primer examen, mi gente. Tengo que chequear el combustible sin la ayuda del capitán Francisco. Son 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Vamos a chequear. Muy limpio. Uy, está súper lleno. ¿Cómo le pareció el examen? Excelente, sí. Muy bien, aprobado. La primera vez que usted tuvo que volar solo, ¿cómo fue esa sensación? Fue en este mismo avión en el que yo aprendí. Uno recuerda pues esa euforia del momento donde uno sabe que uno es responsable del avión. Vamos a ver si hoy voy a vivir esa euforia o será terror. Ahora le tengo el segundo examen. Segundo examen. Vamos a poner el avión allá afuera. ¿Cuánto pesa ese avión, capitán? Pesa 2.500 libras. ¿Se empuja o...? Lo va a jalar. Jalar. Ahorita le vamos a poner una barra aquí enfrente. Uno de esos, ¿la roja o la naranjada? ¿Cómo se llama eso, don Santos? La barra de empuje. Barra de empuje. Y la vamos a colocar en estos tornillos de acá. Presionémosla de aquí. Ahí, exactamente. En ambos agujeros y con una mano lo vamos a jalar mano, ¿en serio? para tener equilibrio. Y vámonos para afuera. Vamos, Chin, vamos, Chin, vamos, Chin. Tiene que pasar el examen, Chin. ¿Qué cosa? Yo peso 120 libras y estoy moviendo algo que pesa más de 2.000 libras. Vamos, Chin. Nos estamos acercando aquí. Vamos a empezar a darle la vuelta para colocarlo viendo hacia este lado. Uy, está aterrizando un avión. Cuidado, cuidado. Que no nos choquemos. ¡Wow! ¡Qué velocidad! Aún más, Chin, aún más. Hasta acá. Vamos más. Ahí estamos bien, Chin. Ok. Le entrego Uy. ahora sí la llave del avión en sus manos. Ya con eso tenemos toda la responsabilidad con nosotros. Pero, capitán, yo creo que estoy demasiado nervioso para hacer esto, ¿no? Recuerde lo que le enseñamos allá en Horizontes, en el salón de clases. Eso es hora de ponerlo ahorita en práctica. Nosotros tenemos una licencia de piloto, así como ustedes pues tienen una licencia de conducir. Nuestra licencia se ve algo así, que nos da a nosotros pues nuestras habilitaciones, si pueden volar aviones de un motor o de varios motores. Primero, nuestro instructor de vuelo le va a enseñar a usted cómo revisar el avión antes de ir a volar, porque nos queremos asegurar de que el avión esté en perfectas condiciones. El capitán de una aerolínea es el que tiene las 4 barras, como la estamos viendo en su uniforme. Le tenemos las clases de aeronaves, un monomotor terrestre y tenemos un monomotor acuático. Eso permite que el avión pueda aterrizar en el agua. El ala de... Esto es una hada. Súper delgado, ¿verdad? Sí, porque queremos que sea liviano para poder volar. pesa nada. Aquí tenemos lo que son las llantas del avión. Tenemos aquí una llanta nueva, una llanta que pues que no ha sido utilizada. Tenemos aquí una llanta que el tejido, ¿no? Que es esta parte que se ve como un chingón ahí.
que eso pues ya fue expuesto, ¿no? ¿Por qué? Por un frenado. Tenemos aquí también una llanta, ahora por desgaste, por uso normal. Eso fue porque se frenó muy brusco, ¿no? También aquí tenemos una bujía nueva y tenemos aquí los detectores de monóxido. Estos van dentro del avión. Dentro del avión, pues en caso pues hay una fuga, ¿no? Del escape, ¿no? Tenemos aquí pues muestras del combustible. Tenemos Avgas 100 Low LED, que es el combustible que utilizan nuestros aviones. ¿Mismo combustible de un carro o diferente? Es diferente, es diferente. Bienvenido a esta sala de realidad virtual. Alexa, ¿vamos a volar? ¡Wow! Cuéntanos de todo eso, Nelly. Tenemos aquí el panel de comunicaciones y frecuencias que el piloto utiliza para setear como que si estuviera en el avión. Tenemos el mando para simular que vamos volando el avión y el juego de pedales. Todo eso tengo que memorizar. Tiene que memorizarlo para el vuelo de ahora. Vamos a ver. Sí, listo. ¿Sí? Estoy viendo como las pantallitas, multiplayer. Estamos dentro de la cabina de la Cessna 172. Tenemos aquí en su mano izquierda tiene el mando del avión y coloque sus pies en los pedales. Muy bien. Bien, ¿está listo? Yo creo que sí. Nunca he hecho eso por primera vez. Acelere el avión, potencia completa. Ahí. Bien, pedal izquierdo. O sea, por los pedales voy moviendo derecho o izquierda. No es por esto. Y yo le voy a avisar cuando jalar en la nariz del avión. Wow, ya estoy subiendo ya. Jale un poquito la nariz del avión. Esto. Sí, muy bien. Pero Con una mano. con una mano. Ya estamos volando. ¡Wow! Mira, le estamos viendo el río Lua. Se ven los techos. Esa es la lima. Esa es la Lima. Saludos, limeños. Podemos ir al progreso si gusta. Vamos a progreso. Baje un poquito la nariz del avión. Empuje. ¿Cómo? Empuja para no bajar. ¡Qué bien! ¡Ay! Ya estoy mareando ya. Miro el sol. Estos son campos bananeros. Y a este lado también. ¿Qué estás presionando? Para disparar algo. ¿Lo estoleamos? Ok. Ok, va a cortar potencia con su mano derecha. Córtale potencia y jálelo. ¿Se apagó el motor? ¿Lo apagamos? Vaya. Ahí está. ¿Y ahora qué? Aterrice. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ey! ¡Un campo! Ahí tiene uno enfrente. Aterrice. Sí, chocamos con una escuela que hemos construido. ¡Ay! Ese es buen samaritano, creo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Qué quiero vomitar? ¿Qué va a pasar? Me choqué con una escuela que construí. Es tan real que mi corazón está batiendo muy fuerte. ¿Las personas que no son parte del curso pueden venir a usar esa máquina? Claro, pueden venir a utilizar el simulador de la escuela siempre, ¿verdad? Coordinando con la administración y pagando la tarifa por hora del simulador. ¿Cuánto cuesta por hora? Cuesta $50 por hora el simulador. Y así quiero un instructor que lo acompañe, sean $40 más. Mucho gusto, bienvenido al Centro de Operación de Logística de la Escuela Horizontes. La escuela de aviación tiene 3 aviones. Cualquier momento puede estar volando uno o todos. Aquí de la sala de control ustedes están monitoreando, comunicando con ellos y aquí están los horarios de los vuelos. Aquí podemos ver quién está volando, de qué manera o forma, con qué instructor. Obviamente en estas pantallas tenemos lo que es el clima, porque queremos saber qué clima van a tener en el momento que vuelan. Nosotros podemos supervisar y rastrear todas nuestras aeronaves. Hoy no va a llover, ¿va? Hoy no llueve, esperemos que hoy, gracias a Dios, no va a llover. Nayeli, cuéntanos en qué momento decidiste que querías ser pilota. Decidí que quería ser piloto, pues la primera vez que tuve la oportunidad de volar en un rectecito de la escuela de 100 Horizontes, me encantó la experiencia y yo dije, yo quiero ser piloto. ¿Cuántos años tenías? Tal vez unos 13 años. ¿Y cómo reaccionaron sus padres al escuchar eso? Emocionados, me apoyaron, no tuvieron ningún tipo de prejuicio por pensar que era mujer yo. Según lo que entiendo mundialmente y aquí en Honduras, yo digo que la gran mayoría son varones. Así es una carrera que mayormente está dominada por hombres y todavía ciertas personas lo ven un poco extraño que una mujer decida ser piloto. Estás rompiendo barreras, mejor dicho. Justamente yo conozco a su mamá, quien daba clase en nuestra escuela en Vía Soledad. Un saludo a profe Wendy. ¿Y cuál es la meta y sueño que tienes? Mi sueño es ser piloto fumigador y pues posterior tal vez una aerolínea. Chin, felicidades, ya combinamos su entrenamiento teórico, su entrenamiento en el simulador, está listo para ir a volar al avión real. Vámonos, mi gente. Vamos, capitán. Démoslo con todo. Listo. Primera vez que un piloto japonés está montando el avión. Primera vez que tenemos un piloto japonés, así que vámonos a bordo del avión. Vamos a ver. Ay, qué nervios. Voy a ir solo entonces. No puede tarde, capitán. Ahí estamos. Yo pensé que iba a ir solo. No me asusta así, capitán, por favor. Ahí va a tener que quitarse la gorra Quitar la gorra, ok. para que se ponga el auricular. Ahí estamos. Ajá. ¿Listo? Y recordemos el Wow, se cancela todo, va. Todo. Ya. Así no escucho nada afuera. Uy, no alcanzo, ¿qué pasa? Abajo tenemos una palanquita, levantémosla, sí, y hagámonos para enfrente. Agárrese de acá, o del otro asiento también.
Y recordemos, la seguridad es primero. Nuestro cinturón de seguridad. Cinturón primero. Ay, que no mueve, no mueve. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Estoy como sin oxígeno ya y no hemos ni volado. Es normal, ¿verdad? Es normal, es normal. Ya en el aire vamos a tener un poquito más de confianza. El primer vuelo siempre es con nervios. Capitán, cuéntanos un poco sobre estos botones que están enfrente. Tenemos instrumentos que nos indican la velocidad del avión, nuestra altitud y pues cuál es la actitud del avión. Por medio de esto pues vamos a ver cuál es nuestra ubicación y nos vamos a poder guiar para poder pasar por Chamelecón, vamos a Progreso. ¿Cuánto tiempo le tardó para aprender todos los botones? Unos 6, 7, 8 meses aproximadamente. Nosotros llevamos 6 minutos apenas. Si no estoy equivocado, hay 3 flechas aquí, ¿verdad? Uno que es 100, otro que es 1000, otro es 10.000. Exactamente. Aquí, por ejemplo, está mal ajustado. Lo vamos a ajustar a la presión barométrica. Ajustémosla para acá. A 0. Ahí exactamente, no, a 92, que es la altitud. 92. Ahí exactamente. Ajá. Esa es la altitud a la que está en el puerto la mesa. Estamos escuchando en el radio aquí ya alguna voz. Esa es la torre de control. Me siento ya todo sudadita, las manos, nervioso, pero confiando en nuestro piloto Francisco. Él lleva muchos años ya de experiencia. Entonces, encendamos aquí este Esto, botón. Ahí. on. Ahí encendimos el alternador y vamos a encender la bomba de combustible Esto, para arriba. hasta que se mueva esto. Ya. Correcto. ¿Espera? Uy. Ahí, apágalo. Ya. Ahí estamos. Vamos a encender el avión allá con la llave. 1, 2 y 3. Ahí está Don Santos nervioso por nosotros. ¡Vamos! ¡Adiós, Franklin! Aquí el control direccional ahorita es con los pedales. Ajá. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Ajá. Puro pierna, ok. Vamos a entrar ya. Es correcto. Vamos de ahí, después vamos a tomar esa calle de rodaje por acá hasta este punto. Entonces vayámonos jalando y a puro pie. Ok. A puro pedal. Puro pedal. ¿Estás nervioso? Estamos haciendo... Qué nervioso. Qué rápido. Hablemos esto, siempre jalado, no lo soltamos. Pues este es nuestro acelerador. Empujar para acelerar. Vamos a hacer una prueba de motores ahora. Verificar por seguridad que el motor está operando dentro de sus parámetros normales antes de despegar. Ahí se acelera. Normal. Ok. Bien. Este motor está correcto. El motor se tiene que mantener encendido. Ahora sí estamos listos. ¿Listos? Torre a la mesa del Hotel Romeo Alfa Víctor, listo al despegue 04. La torre nos dio la orden de quedarnos afuera de la pista porque viene otro avión. Vamos a acelerar todo el motor de manera suave y continua, ¿ok? Sí, Bueno, vamos a empujarlo todo y el avión va a empezar a acelerar. Ahora sí. Todo. Más. Todo, hasta donde ya no llegue. Todo, vamos. Ahí estamos bien. Ahora vamos a jalar. Ok. Ahí después Esto es San Pedro Sula. A la izquierda San Pedro Sula, a la derecha la Lima, una cancha de fútbol. a la derecha. ¡Qué loco que! Un saludo a los niños de Rivera Hernández en la colonia Las Torres, donde estamos construyendo una escuela. Creo que estamos arriba de ustedes. ¿Qué? Bajarlo. Estamos viendo el Estadio Olímpico a la derecha. Sí, esto es el Estadio Olímpico, la montaña Merentón. Esas nubes no importa, ¿verdad? Qué rápido llegamos a Chamelecón. Con ese tráfico en la carretera hubiéramos tardado casi 1 hora. En 2 minutos llegamos. ¿Cuántos kilómetros por hora estamos ahorita? 180 kilómetros por hora. ¿Me escucha, Franklin? Estamos arriba de Chamelecón. Franklin, ¿me escucha, Franklin? Dice Ching ahorita en estos momentos que está arriba de Chamelecón. Ahí
allá en el puente va a estar Don Jesús del canal Soy Chamelecón esperándonos. Nos encontramos desde el puente Chamelecón, donde veremos a nuestro amigo Shin Fujiyama cumpliendo su sueño de volar por todo Chamelecón por la educación de nuestros niños. Así que vámonos desde el puente Chamelecón, donde en unos momentos veremos a Shin Fujiyama. Yo creo que ahí lo miro tan chiquito, parece un frijol. Es de rojo, Eva. Desde Nuevo Chamelecón lo estamos grabando la avioneta. Él dijo que iba a andar ahí recorriendo lo que era Chamelecón. A la derecha está la escuela con la cancha y el techo que estamos construyendo de 2 plantas va a ser, mi gente. Saludo a todos los niños de José Simón Ascona. Venimos corriendo desde Guatemala acá. Ahora venimos del aire. ¡Qué increíble! Gracias, Academia de Aviación Horizonte. En esta vida todo es posible. Todos los retos, sí se puede. Vamos a Progreso ahora, 5 minutos. Llegamos, qué rápido. Con ese tráfico normalmente tardaría 2 horas en carro, pero en avioneta casi 200 kilómetros por hora, 5 minutos. Estoy un poco mareado, pero ahí vamos a llegar bien, creo que sí. Estamos encima de una cañera, totalmente grandísimo abajo. Hay de todo aquí por la Lima. A la izquierda creo que está la colonia Guadalupe. Construimos la escuela allá también, allá a la izquierda. Ahora estamos acercando a Progreso ya. Se ve el puente Democracia enfrente. Ya vamos a la ciudad donde yo vivo, mi gente. Perla de Lobo, Progreso. Aquí adelante. Okay. La parte básica. Izquierda, de la izquierda. A la izquierda. Hacia la derecha. Hoy ya la sube. Empuja, baja. Ok. 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 A ver, voy a vomitar ya. Saca una bolsa el piloto para cualquier cosa. Ay. Ahí está el supermercado de la Colonia. Estamos viendo que el supermercado Colonia y la Mundial tiene paneles solares. No sabía. Ok, estamos bien, va. Estamos bien, va. Wow, qué loco. Ahí está el mall, también tiene paneles solares. Mira, desde aquí abajo, gran tráfico, de por eso lo que vivimos. Pero ahora, mira, sin problema. Allá los carros no están moviendo, están todos trancados. Franklin, 2 minutos para llegar a Villa Soleada. 2 minutos para Villa Soleada. En 2 minutos llegamos a Villa Soleada. Excelente, Chin, excelente. Se le escucha claro y fuerte. A la derecha está el famoso mico quemado. Allá está Arroz Progreso. Muchas gracias a los amigos de Arroz Progreso por proveer todo el arroz para los niños de la escuela bilingüe Villa Soleada. Estamos volando encima. Enfrente miramos un arco iris, mira qué bonito. Estamos literalmente entrando al arco iris. A la izquierda estamos pasando la piscina Cabañas. Ya, micro. Estamos vivos. A la izquierda, allá está Villa Soleada, mi gente. Me siento nervioso porque es la primera vez que miro que Chin va a pilotar un avión, espero no lo vaya a chocar. Estoy un poquito nerviosa, esperando que haya aprendido bien las lecciones que le enseñaron. Aquí está la brisa de la libertad. El bus de 1000 escuelas. El bus azul. Allá tal vez está Erika. Y todos los niños viéndonos desde abajo. No puede pitar, pa. No tiene pito, dice el avión. ¡Eh, Villa Soleada! Hay gente en camisa roja. Ahí están todos viéndonos. Aquí estamos, Villa Soleada. ¿Será que estamos yendo directo al Mar Eterno? ¡Ay, la funeraria! ¿Será que son los niños o Erika que está gritando?
Qué loco. Ahí están las dos lagunas de oxidación, 44 casas que construimos, nunca lo he visto desde arriba hasta ahora. Y la escuela bilingüe Villa Soleada, hogar de niños Villa Soleada. Y nuestra pequeña oficina del canal de YouTube. Lo que nos costó 15 años de trabajo, se ve tan chiquito, trabajo, un gran impacto con la vida de los niños. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes que nos apoya en Villa Soleada. Ahora una perspectiva nueva desde el cielo. Vamos a ir a Tela ahora, mi gente. Vamos a ver cómo es en la playa desde arriba. Allá a la izquierda están los amigos de Hondu Palma. Estamos llegando a Mesapa, donde construimos un kinder de 3 aulas. Un saludo a todos los niños de Mesapa. Ahí está el kinder, pintado verde amarillo, cerca de una canchita a la izquierda. Saluditos a los amigos de Mesapa. Está lloviendo un poco. No hay problema, capitán. A la derecha hay una gran nube, capitán, ¿no hay problema? No hay problema, sí. Estamos viendo enfrente la laguna de los Micos, ya. Y Punta Sal, allá a la orilla, a la izquierda. Y ya ese horizonte azul, ya es la playa, ya es Estela, ya. Literalmente en 5 minutos llegamos. Vamos a abrir la ventana con mucho cuidado. ¡Ah! ¡Ah! Mucho. Estamos llegando a Tela. Vamos a buscar la escuela que construimos cerca del aeropuerto de Tela. Ese es el aeropuerto, ¿verdad? Esa pista. Por ahí enfrente está la escuela que construimos cerca de la playa. Qué grande la bahía de Tela. Aquí llegó los españoles hace, creo, unos 500 años atrás. Ahí está la escuela abajo que construimos. Saludos a todos los niños de Tela. Tanto sacrificio para construir un edificio tan chiquito que parece de aquí. Pero ahora viendo la perspectiva de aquí, no se ve tan imposible el sueño de construir 1000 escuelas. Se ve más posible viendo todo de aquí de arriba. Vamos a ir a Punta Sal ahorita, donde termina la bahía de Tela. Se ve que hay alguien pescando. Bien lejos es que está. Estamos pasando Miami, esa pequeña playa, a los dos lados hay agua. Aquí estamos a la izquierda, el atardecer hondureña, y enfrente el mar. Estamos entrando a la famosa lugar turístico Punta Sal, aquí al punta de la bahía. Hay un montón de monos en el famoso Punta Sal. Estoy viendo que hasta en Punta Sal están sembrando palma africana, ¿verdad? Estos son ya he estado ahí. Es natural. Estamos viendo que Honduras es inmenso, es hermoso, es verde. Y quiero vomitar un poco. No es para cualquiera ser piloto, necesita mucha valentía y práctica. Alistándonos a aterrizar ya. Hay turbulencia. Alinear. Nervioso, primer aterrizaje. ¡Vamos! Primer aterrizaje, vamos. Son señales solo para nosotros. Para saber qué tan bajo o alto está. ¿Son Santos que está haciendo esto? No, eso es ya las luces del aeropuerto. Ahí vamos perfecto. Más a la izquierda. Demasiado a la derecha. Ahora pedí que se quieran. ¡Wow! Encendieron las luces. ¡Qué loco! Se mira todas las luces. 2 luces amarillas, 2 rojas. 2 verdes. Ahora sí. Se encendió total. Una cruz. ¿Por qué una cruz? ¿Eso es bueno o malo? Eso es para podernos alinear. A ver. Para jalar. ¡Wow! Se fue el motor. Ok, aterrizando. En un par de segundos. Bien. Ay. Un poco hacia la izquierda. Un poco hacia la izquierda. A la izquierda. Eso, y cuando yo le indique, vamos a empezar a jalar el mando hacia atrás. Hasta. Eso, empezamos a jalar. Ahora, 1, 2, 3, más. Un poco más. Vamos. Eso. Listo, sí. Estamos en tierra, sí. Ya. Listo. Ahora recuerde, solo con los pedales. Ajá.
Eso. ¡Aterrizamos! Lo hicimos, mi gente. Ya el miedo lo superamos. Ya somos un piloto por un día aquí en Honduras. Vamos a salir de la pista más adelante. Allá por donde están las luces amarillas. Ábrelo, ábrelo. Ahí mantenga. Ahí mantenga. Listo, Shin. Tenemos a Don Santos ahí enfrente. Él nos está dando las indicaciones. Nos está diciendo que avancemos. ¿Cómo se frena? Así, en la parte de arriba del pedal. 1, 2, 3. Ahí. Eso, exactamente. Ya llegamos. Ya llegamos. Bien hecho. Gracias, capitán. Muy bien. Lo hicimos, mi gente. Ahora, Shin, necesito que apague el motor. ¿Cómo se hace eso? Va a mantener aquí apretado y luego jala. 1, 2, permítame. Hablar. Sí. Eso. Ok. Llegamos, mi gente. Estamos vivos. Estoy súper desorientado. Casi vomitaba por el mareo, pero lo bueno es que sobrevivimos, mi gente. Gracias al capitán. Estamos en tierra. 1 hora en el aire. Qué loco, qué experiencia loca aquí en Honduras. Pero estamos vivos. Para las personas que quieren viajar utilizando las avionetas de ustedes, ¿cómo es el proceso? ¿Dónde son los destinos y cuánto cuesta? La gente puede volar a Roatán, puede volar a Ceiba, Tegucigalpa, que rentamos el costo del avión completo. Vaya 1, 2 o 3 personas, tiene el mismo precio. Cuesta como 2.400, 2.300 lempiras ya con impuestos. Las personas que quieren matricular a la Academia de Aviación para ser pilotos, ¿cómo es el proceso y cuánto cuesta? El proceso es comenzar con la parte teórica. Pueden empezar a los 16, 17 años. Pueden empezar a volar hasta los 17 años, aunque tenemos cursos para niños de 7 u 8 años en adelante, y al final el curso termina con un vuelo real, obviamente acompañado de su instructor de vuelo certificado. Es una carrera relativamente costosa, pero hay muchas maneras de lograr esto, Shin. El primer curso es el más caro, anda como más o menos en unos 10,000, 11,000 dólares, en comparación con otras opciones que existen en nuestro país, porque no somos la única escuela de vuelo. Somos considerados el centro de estudios de mayor prestigio en Centroamérica, y mucha gente piensa que por eso somos los más caros, y al contrario, somos los más accesibles. Una vez terminan el primer curso, que es piloto privado, se pueden convertir en instructores de clase teórica. Comienzan a trabajar con nosotros siendo instructores, ganan entre 15,000 a 20,000 lempiras al mes. Con eso comienzan a costearse el resto de su carrera. Por ejemplo, el capitán Guzmán, con el que usted voló, él empezó de cero con nosotros, él se hizo instructor teórico, y siendo instructor teórico se costeó su programa de instructor de vuelo, se costeó su curso de piloto comercial. Sus padres solo le ayudaron al principio, se convirtió hasta en el jefe de operaciones de la escuela. ¿Qué espera la gente que gradúa? Ellos ya pueden ser pilotos para diferentes empresas. Muchos empresarios aquí que tienen sus propios aviones y necesitan pilotos, entonces ya los contratan. Ellos andan ganando entre 1.500, 2.000 hasta 3.000 dólares al mes. Es una academia muy completa. Capitán, ¿cómo fue mi rendimiento como piloto por un día? Realmente felicitándolo. Vencimos el miedo que teníamos al inicio. ¿Recordó al inicio cuando me dijo que no se quería subir? Sí, gritaba bastante. Tenía demasiado miedo, pero gracias al capitán que siempre estaba al lado mío, logré ir hasta Tela y volver. Creo que esto se le hace familiar. Ocupamos esta bolsita. Varios de esos listos para cualquier cosa, porque sí, se marea un poco más en esta avioneta que un avión grande, ya que se va muy rápido. Entonces, capitán, ¿pasé el examen, sí o no? Claro que sí, Chin. Lo único que nos queda para que podamos volar ese avión ya completamente solo y convertirnos en piloto privado, nos quedan 39 horas. 39, son Así 40 horas de entrenamiento. Correcto. Ahorita íbamos a volar en la otra avioneta más rápida, pero por cuestión de tiempo, como puedes ver, ya está oscuro. Vamos a volver aquí un otro día para probar esa otra experiencia.